¿Qué hacemos en matemáticas discretas con las estructuras? Entonces, con esas estructuras en matemáticas discretas, lo que hacemos es estudiarlas para ver qué propiedades tienen y exigirle a toda implementación de esas estructuras de cualquier lenguaje de programación, de cualquier cosa, dile, usted entrégueme una estructura que se llame listas que tenga estas propiedades. ¿Cómo usted la implementa por debajo? No me importa. Entonces, los lenguajes de programación funcionales como Racket, Lisp y esas cosas la implementan de una manera. Los lenguajes de programación imperativos como Python o como Java y esas cosas las implementan de otra manera. Los lenguajes orientados a objetos las implementan como objetos. A mí no me importa cómo implementen las listas siempre y cuando yo use las operaciones de listas, el resultado sea lo que yo espero, que son estas cosas en abstracto. Y estas propiedades las cumplan. Eso, para eso sirven las abstracciones de las matemáticas, para decir, vea, no me importa cuál sea la librería que maneja listas siempre y cuando cumpla con estas propiedades. Y entonces uno las usa sin importar cuáles son las propiedades. Haskell es un lenguaje de programación, bien, no hay ningún lenguaje de programación que sea malo, que sea bueno, o que sea el mejor, o que sea el peor. Hay lenguajes más usados y menos usados. Los lenguajes de programación tienen ciertos paradigmas que ellos implementan. Entonces hay lenguajes de programación, hoy en día hay muy poquitos que no sean multiparadigma, pero hay unos que implementan más paradigmas que otros. Antes los lenguajes eran más que todo imperativos. Cuando nació Pascal, cuando nació C, cuando nacieron esos lenguajes eran simplemente imperativos. Después cuando aparecieron, bueno, también eran solo funcionales como Lisp o esas cosas. Después empezaron a aparecer lenguajes con tipos abstractos de datos y evolucionaron lenguajes orientados a objetos y aparecen lenguajes solo orientados a objetos. La primera mezcla de multiparadigma fue orientado a objeto con imperativo, pero luego empezaron a aparecer los funcionales con estado, los funcionales con imperativo, o sea, los funcionales con objetos, y empezaron a aparecer lenguajes multiparadigmas. Y bueno, entonces cada lenguaje tiene como eh, su origen en algún tipo de cosas que quieren hacer mejor que los otros o que quieren hacer más eficientemente que los otros. Entonces, Haskell es un lenguaje de programación funcional eh, que quiere hacer ciertas cosas más eficientes que otros y tal. Entonces, cuando me preguntan que qué tal es Haskell, digo, pues es bueno. ¿Qué tal es Python? Es bueno. ¿Qué tal es Java? Es bueno. ¿Y qué tal es C++ es bueno? Y pues hay muchos buenos. Ahora, ¿cuáles se usan más? Entonces hoy en día se usa más Python que otros. Se usan, como cuando apareció la web, aparecen los lenguajes de script, y entonces a JavaScript y no sé qué cosas. Entonces hay lenguajes que son más usados que otros, pero no por ello más adecuados para lo que le usan que otros. Entonces, cuando apareció la concurrencia, meterle concurrencia a esos lenguajes que ya venían y luego vieron parches, entonces la concurrencia es muy difícil, entonces aparecieron los lenguajes concurrentes, digamos que no son con estado y que son mucho más fáciles de utilizar y sobre todo de probar que las cosas quedaron correctas que los lenguajes concurrentes con estado. Bueno, de los lenguajes de programación aparecen, hay miles de razones por las cuales hay tantos, por las cuales aparecen tantos y, y finalmente es muy importante en la carrera de ustedes, por eso en esta carrera está así, que ustedes tengan una formación multiparadigma, porque eso les da muchas maneras de pensar las soluciones a problemas, porque como les dije ahorita cuando me preguntaron qué tal es Haskell, no hay ningún lenguaje que sea el mejor, ni ninguno que sea el peor. Depende de para qué lo use y también depende muchas veces de cómo usted lo use, el lenguaje es bueno o no es tan bueno. Respondida a esa pregunta, vuelvo aquí. ¿Qué propiedades deben tener las listas o las secuencias? Entonces, por ejemplo, hay una muy sencilla. Eh, tengo que poder decir cuándo dos listas son iguales. Entonces, ¿cuándo dos listas son iguales? Entonces, dos listas son iguales si ellas son la lista vacía, entonces las dos son iguales, o si tienen los mismos elementos. Entonces, aquí dice, si la una empieza por X y la otra empieza por Y, entonces necesito que el primer elemento de las dos sea el mismo, que X sea igual a Y, y necesito que los restos sean iguales. Entonces las dos listas son iguales. O sea, para que dos listas son iguales, necesito que sean iguales inclusive en el orden en que vienen en la lista. O sea, las listas realmente no son implementaciones de conjuntos, porque los conjuntos no me importa el orden en que vengan las cosas. En las listas sí. Esta es una estructura de datos que el orden importa. Pues esas son las que llamamos secuencias.
o listas, y eso significa que dos listas sean iguales. Entonces, cuando yo cojo una librería de listas o una cosa y hago la igualdad de listas, debe respetar esta definición. Si no respeta esta definición, esa librería de listas no me sirve. Teoremas que cumplen las listas. Por ejemplo, si yo concateno dos listas o dos secuencias y me averiguo su tamaño, entonces el tamaño de la concatenación de dos listas debe ser igual a sumar los tamaños de cada una por aparte. ¿Listo? Eso, por ejemplo, no pasa con los conjuntos. Si yo uno o dos conjuntos, su tamaño no es la suma de los elementos de los dos, porque si hay elementos repetidos, ellos no se repiten. Pero con las secuencias sí. La concatenación de secuencias es el tamaño de la una más el tamaño de la otra. Si no se cumple esa propiedad, eso que usted le está entregando no es, no es una buena implementación de lista. Por ejemplo, si usted, fíjense que aquí definimos la concatenación. La concatenación. Pero la concatenación la definimos en función del primer elemento que concatenamos. Si es epsilon o si no es epsilon. Pero ¿qué pasa si el segundo es epsilon? Entonces hay un teorema que dice, la concatenación no se define en función del segundo. Pero algo que tiene que suceder es que si yo concateno cualquier cosa con epsilon, eso también tiene que dar S. O sea, no me añade nada más. Este ya es un teorema, esta ya no es una, eh, no está definida así la función concatenar. La función concatenar nunca pregunta cómo es el segundo, solo pregunta cómo es el primero y dependiendo de eso hace algo. Pero tiene que tener esta propiedad que si el segundo es epsilon, la concatenación da el primero. Otra propiedad que se debe cumplir con las secuencias, que si yo hago, que si yo hago la inversa de S y vuelvo la invierto, me tiene que dar la original. O otra que tiene que ser, que si yo hago el inverso de la concatenación de S y T, debe dar lo mismo que invertir T, invertir S y concatenarlas en ese orden. La inversa de T con la inversa de S. Son propiedades que deben cumplir las secuencias, si las tienen. Ahorita lo que vamos a hacer es que estas propiedades habrá que demostrarlas. Yo estoy diciendo que se cumplen, pero habrá que demostrar que son ciertas. Y si son ciertas, entonces cualquier implementación las debe cumplir. Aquí hay, por ejemplo, otra propiedad. Decimos que una secuencia es palíndromo si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Mm? O sea, si se lee, por ejemplo, la secuencia, mm, por ejemplo, la secuencia 1, 2, 3, 2, 1. Esa es una secuencia palíndromo. Porque si yo la leo de aquí para allá, 1, 2, 3, 2, 1, y si la leo de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 2, 1, es la misma secuencia. Entonces, cuando se leen igual de izquierda a derecha que derecha a izquierda, se dice que son palíndromos. Esa es una, ¿cómo se llama? Una definición. Les llamo palíndromes y cumplen esta propiedad. Bien, entonces, ¿cómo se escribe palíndromo? Entonces, una secuencia es palíndromo si la secuencia es igual a la inversa. Esa es una definición. Defino palíndrome, es equivalente a decir que la secuencia es igual a la inversa. Podemos demostrar, por ejemplo, una propiedad, que si yo cojo una secuencia y la concateno con la inversa, esa siempre da una palíndromo. Toda secuencia concatenada con su inversa da un palíndromo. Entonces, eso se puede demostrar. Todo lo que mencioné aquí, todas estas propiedades, queda pendiente de demostrarlas. Las hemos enunciado, no las hemos demostrado. Nos falta demostrar. ¿Cómo las vamos a demostrar? Necesitamos una técnica para demostrar esas cosas porque no la tenemos. Y entonces, esa técnica se va a llamar inducción estructural. Todavía no la voy a describir porque voy a describir otra estructura de datos muy utilizada en informática. Y luego sí usaremos la técnica de inducción estructural para demostrar propiedades de esas estructuras. Preguntas sobre la estructura de secuencias o listas. No sé si tienen preguntas o si quedó claro cómo están hechas.